Saludos amigos y hermanos, qué bendición una vez más estar aquí para compartir la palabra de Dios. En este día quiero compartirte la escritura en el capítulo 13 del libro de Hebreos. La semana pasada entramos en este hermoso capítulo, así que ahora les invito a mirar lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Tengamos un momento de oración. Gracias, Padre, te damos porque nos encontramos aquí nuevamente con unos hermanos haciendo esta grabación. Te pido que tú les bendigas a ellos, Señor, el trabajo que hacen para ayudarme, para compartir tu palabra a los que quieran oírla y verla. Te pido, Padre, que tú seas con nuestro país, con nuestras autoridades, mi Dios, dándole sabiduría, dándole inteligencia para gobernar y dirigir a nuestra nación de la mejor manera posible. Gracias, Padre, por tus misericordias, por tu bondad, tu fidelidad hacia nosotros, porque tú nunca nos fallas. Ahora te damos gracias por tu palabra. Te ruego una vez más humildemente que seas usándome para tu gloria, para compartir tu palabra con sencillez y con amor. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca del amor fraternal y esa fue la introducción para este hermoso capítulo 13 del libro de los Hebreos. Y hoy comenzamos con el primer tema de 7 que yo veo bajo la frase el amor fraternal. Y el primero que veo yo aquí es la hospitalidad, el amor fraternal en la hospitalidad. En este libro de Hebreos, precisamente en este capítulo, yo observo con mucha claridad, hermano, después de leerlo muchas veces, que el tema de este capítulo es el amor fraternal. Y bajo esa frase yo veo 7 cosas o temas que están bajo el amor fraternal. Porque si no hay amor fraternal, no vamos a poder desarrollar ninguno de estos 7 temas. Así que en este día, en este domingo, quisiera compartirle el tema, el amor fraternal, pero en la hospitalidad. En la hospitalidad. Ese es el tema para hoy. Nosotros con mi esposa, mi familia, desde que somos creyentes, de que estamos casados mayormente, hemos tenido el privilegio de hospedar a gente en nuestra casa de diferentes países, como por ejemplo de Argentina, de Brasil, de Chile, de Costa Rica, de Ecuador, de Marruecos, de México, de Norteamérica, de Perú, de Uruguay y no me acuerdo qué otro país. Y por otro lado, yo he sido hospedado casi en todos los países que acabo de mencionar, menos Marruecos. Pero también tengo que mencionar que he estado en Colombia hospedado y en Honduras. El amor fraternal en la hospitalidad. La hospitalidad es una de las cosas maravillosas que yo encuentro en la Escritura. Y Dios me ha bendecido mucho a mí. Y yo he podido experimentar en casas de pastores este versículo 2, el amor fraternal en la hospitalidad. Y
he tenido el privilegio de disfrutar como también la oportunidad de no disfrutar en casas de hermanos en Cristo. En la hospitalidad, en primer lugar, cuando leí este versículo 2, lo primero que vino a mi mente fue un hermoso ejemplo en la vida de Abraham, un gran hombre de Dios, que a mí me llamó poderosamente la atención en el libro de Génesis, y en el capítulo 18 encontramos algo maravilloso, que cuando yo lo repasaba hoy día, una vez más, decía yo para mí mismo, cuánto me hubiese gustado haber sido uno de esos ángeles que llegó a la casa o a la tienda, mejor dicho, de Abraham. En su Biblia, por favor, en el libro de Génesis y en el capítulo 18. Génesis, capítulo 18. Desde el versículo 1. Observemos. Estamos hablando comenzamos la semana pasada, que es el tema del capítulo 13 de Hebreos, el amor fraternal, pero vamos a verlo en la hospitalidad, porque el versículo 2 de Hebreos 13 dice en la hospitalidad. Bien, ejemplo de un buen hospedador, Abraham. Espero que tú seas como Abraham también. Dice, capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Qué te parece? Interesante. Ahora vamos a hablar un poco acerca del buen hospedaje que hizo este hombre en el desierto, al calor del día. Yo me imagino en la selva peruana, en Iquitos o cualquier parte del Bajo Amazonas. Interesante que el cuadro que nos presenta aquí la Escritura, recuerda que estamos hablando el amor fraternal en la hospitalidad. Y aquí como ejemplo, primero vamos a ver de Abraham. Cuando estaba Abraham sentado a la puerta de su tienda, de su carpa, al calor del día, mientras se encontraba en Mamre, vino Jehová al calor del día y se le apareció, dice la Escritura. Y 3 varones junto a él, como dice el versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta a su tienda a recibirlo y se postró en tierra. ¿Te cabe en la cabeza, mi amigo,
¿Te cabe en la cabeza un hombre anciano? ¿Sabes tú qué edad tenía Abraham en esta escena? 99 años. 99 años. Y sale corriendo, dice la Escritura, la palabra de Dios. En el capítulo 17, versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció a Jehová, en el capítulo 17. Y aquí estamos estudiando el capítulo 18. Y sale corriendo a donde ellos y le hace reverencia y les ofrece. Les hace un ofrecimiento maravilloso. En primer lugar, le ofrece agua para lavar sus pies. No hay cosa más agradable en la vida. Después de haber caminado horas y horas por un camino polvoriento y lavarse los pies. No hay cosa más maravillosa que cuando uno llega a la casa y se lava los pies antes de acostarse. Esa es una costumbre que yo tengo, aunque me haya bañado en la mañana o a mediodía. Pero no hay una cosa más deliciosa que acostarse habiéndose lavado los pies inmediatamente antes de acostarse. Es un alivio tremendo. Abraham aquí les ofrece a ellos agua para lavarse los pies. Les ofrece sombra bajo un árbol en donde puedan descansar. Y les trae pan. Les trae pan, dice Abraham, para sustentar su corazón antes de que el asado del becerro esté listo. Porque el asado demora unas cuantas horas. ¡Qué maravilloso! No conforme con eso, dice la Escritura, la palabra de Dios, que en el versículo 6, miren otra vez, versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¡Qué cosa más rica! ¿Sabes tú qué es panes cocidos bajo rescoldo? Cuando se hace fuego con leña, luego se amasa. Esa tortilla, ese pan grande, se pone en la ceniza, que está caliente, y se le echa más ceniza. A los 20 o 30 minutos, ese pan ya está listo. Y tiene un sabor totalmente diferente que si tú lo haces en tu cocina de gas. Comer tortillas de rescoldo en el campo, no hay una cosa más rica que eso, con mantequilla. Tanto que a nosotros los chilenos nos gusta las tostadas. No hay cosa más rica que comer un pan tostado del otro día, del día anterior, ponerlo en el tostador y luego ponerle mantequilla. ¡Qué cosa más rica! Y yo me imaginaba aquí, Abraham contento, ofreciendo lo mejor que está a su alcance para estas brillantes visitas que le vienen a acompañar. Luego, dice la Escritura, aquí en este pasaje, qué interesante, en el versículo 7, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. Fíjate las cualidades que el Espíritu Santo nos da, que eligió a Abraham para buscar un becerro para sus visitantes. No buscó el más feo, no buscó el herido, el tuerto, el cojo, el perniquebrado, sino que dice la Escritura, un becerro tierno y bueno. Tierno y bueno, 2 cualidades interesantes. Y lo dio el criado y se dio prisa a prepararlo.
Fíjate que aquí me llama mucho y poderosamente la atención que Abraham todo lo hizo con rapidez, con prontitud, siendo un hombre de 99 años. Imagínate, a mí me falta mucho para llegar a los 99 y no creo que vaya a llegar a esa edad. No creo, así como vamos. Pero tenía una agilidad tremenda. Y yo me saco el sombrero ante Abraham como un hombre hospedador. Qué interesante lo que vemos aquí. Así que luego Abraham en el versículo 8 observa lo que dice: tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Una de las cosas que más me encantaba cuando yo era niño, a veces teníamos que salir nosotros a buscar la leche cuando se demoraban en traernos la leche. Y ayudamos a los jóvenes, a los hijos de los dueños de las vacas, a buscarlas para traerlas cuando se les atrasaban con las vacas. Y hacer hervir esa leche, nunca olvidaré que la nata que les queda arriba, grande y gruesa. Y cuando pequeño yo me gustaba abrir el pan y ponérsela al pan. Qué cosa más rica. Y como el pan de rescoldo demora no más de media hora, la carne se demoraba mucho más. Abraham ya había traído sin duda alguna el pan de rescoldo, las tortillas que había hecho su esposa, y les trae mantequilla de campo, rica, sin ningún químico que vemos hoy, y les trae leche. Como decimos nosotros en Chile, leche al pie de la vaca, sin ninguna cosa de la que nosotros vemos ahora, porque mucha de la leche que se toma aquí ahora está muy intervenida. Bien, qué interesante. Come con ellos debajo de la sombra de un árbol. Qué ejemplo más maravilloso. Con una humildad, con una sencillez tremenda. ¿Pero qué lo movió a Abraham a hacer todo eso? Yo creo una sola cosa. Y esa es la que vimos la semana pasada: el amor. Amor fraterno que este bendito hombre tenía en su vida, siendo ya un viejito de 99 años, corriendo para atender a sus visitas, dándole lo mejor que él tenía, ofreciendo lo mejor de lo mejor a pesar de toda la incomodidad que él tenía. ¿Qué lo movió? El amor. ¿Recuerdan? El amor fraternal. Pero hoy es el comienzo de las 7 características o cualidades donde yo veo el amor fraternal. Y hoy nos corresponde en la hospitalidad. Abraham fue un hombre hospitalario. Hospitalario, eso es lo que quiero decir, hospitalario. Bien. Han habido veces en que muchas a mí no me han invitado y yo me he invitado. Y yo he dicho y llamado a una u otra persona y dicho: oye, ¿cómo estás? Bien, voy a ir hoy día a tomar tecito a tu casa, porque tomar tecito aquí en Chile es lo más barato que hay, ¿verdad? Que en comparación a un asado y la comida que Abraham ofreció. Pensando en esto, en lo que le acabo de decir, que a veces yo me invito, conozco a mi bendito Salvador,
que un día se invitó solito a la casa de un tal Zaqueo. Qué interesante. A veces, si no te invitan, tú tienes que invitarte. Y a veces yo quisiera ir a unas casas y me dicen no porque estamos de cuarentena. Entonces hoy uno sufre. Bueno, le echamos la culpa a la cuarentena, pero hay que entenderlo. Lo entiendo muy bien. Lucas capítulo 19. Aquí pasamos a otro tema. Estamos hablando de la hospitalidad. Jesucristo, el Señor mismo, se invitó públicamente a entrar a la casa de Zaqueo. Zaqueo nunca soñó con invitar a Cristo. Lo único que quería era conocer al Señor. Pero les invito a mirar este hermoso capítulo en el libro de Lucas y en el capítulo 19. Una historia maravillosa. Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar donde estaba el árbol, allí ese sicómoro, cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Observa tú. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué maravilloso. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué impresionante veo yo aquí este pasaje. Por un lado, como dije anteriormente, fue Jesús quien se invitó solito, públicamente alrededor de la multitud que la acompañaba. Se dirige a Zaqueo. Jesús era el único y Zaqueo que sabían que estaba arriba. Nadie más. Jesús a propósito se detiene porque sabía el corazón de este Zaqueo. Y observa, lo mira, se dirige a él, le dice que baje con prontitud, deprisa, que corra. Bájate de allí, Zaqueo, corre porque voy yo a ir a visitarte a tu casa. Corre a preparar la mesa. Y Zaqueo, patitas para que te quiero, corriendo como una gacela a preparar la mesa. Porque Jesús va a venir a comer. Sin duda alguna. Después, sin duda alguna, después de comer, Zaqueo se pone en pie y dice aquellas palabras: la mitad de mis bienes daré a los pobres. ¿Por qué dijo así?
Recuerda que al principio del versículo yo enfaticé que era un hombre rico. La mitad de mi bienes de los pobres. Y escucha lo que continúa diciendo. Y si a alguien he defraudado, a alguien, le devolveré con 4 tantos más. Igual como decía la ley. Si alguien defraudó, debe devolver con 4 tantos más. Y Jesús, al oír la actitud, al oír y ver la convicción de Zaqueo y el corazón de Zaqueo, Jesús dijo, este es un verdadero hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque este Zaqueo era un judío, descendiente de Abraham, que tenía un corazón dispuesto a las cosas de Dios. Él tan solo quería ver a Jesús. Su imposibilidad era la estatura, pero era tanto el deseo de ver a Jesús que buscó allí en su teléfono cuál era la ruta por donde Jesús iba a pasar. Y ahí le mostró su teléfono. Buscó el árbol mejor y subió a esperar a Jesús. Él iba a ser feliz con tan solo verle. Sin embargo, el Señor le habla, se invita a su casa. Jesús tuvo el privilegio de entrar a la casa de este hombre que tan solo quería verle. Un hombre odiado por la sociedad, un hombre maltratado por la sociedad, por el oficio que tenía. Sin embargo, Jesús dijo aquí, un hombre verdadero. Pero no solamente eso, sino que observa, quiero leer directamente de la Escritura, cómo concluye este pasaje. Dice en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cristo es el Salvador del mundo. Cristo sabía que este hombre le andaba buscando. Por eso Cristo quiso entrar a su casa y conversar tranquilo, porque la multitud odiaba a Zaqueo por el trabajo que él desempeñaba. Jesús necesitaba tranquilidad, sentarse a hablar con calma, con seguridad, con tranquilidad. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Dios había hecho una promesa grandísima a Abraham, que en él, en Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Y este hombre, Zaqueo, era uno de ellos. Así como tú y yo, si eres un hijo de Dios. Y el versículo 10, nota lo que Cristo dijo de la casa, ahí sentado a la mesa con Zaqueo. Dice, versículo 10, 19:10 de Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre Zaqueo estaba perdido en sus pecados y Cristo vino a salvarle, vino primero a buscarle. Lo halló, le habló, fue a su casa, Jesús lo encontró y lo salvó. Entonces, ¿valió la pena? Claro que sí. A pesar que muchos criticaron a Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo hable
Y menos, ¿cómo es posible que Cristo entre en la casa de un hombre pecador? Bueno, el Señor Jesucristo dijo que Él había venido por los enfermos, no por los sanos, porque son los enfermos que necesitan médico. Y el único médico para la enfermedad que se llama pecado es Jesucristo. No hay otro, según la Biblia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que el Señor Jesucristo entró en la casa de este hombre que tan solo quería conocer a Jesús. Y el hombre creyó, obedeció a Jesús y fue un hombre salvado. Así que estamos hablando acerca de el amor fraternal en la hospitalidad. Y hemos visto dos ejemplos, Abraham y Zaqueo. Y ahora vamos a ver la hospitalidad en el cristiano. En primer lugar, la Biblia demanda que el pastor debe de ser hospedador. En sus Biblias, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. En el versículo 2. Hoy voy a leer del versículo 1. Primero Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2. Pero, cuando encontramos la palabra pero en nuestro idioma español, siempre nos hace pensar, ya viene una cualidad, viene característica, ya viene algo que debemos de meditar. Pero es necesario, hay una condición, es necesario que el obispo, el pastor o el anciano, como también se le llama, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Hospedador. El pastor tiene que ser hospedador. Es una cualidad. ¿Por qué? Porque él debe comenzar a mostrar en su vida el amor fraternal. La gente tiene que verle a él. Yo he tenido el privilegio de estar en la primera ocasión que fui invitado a una conferencia misionera a Kansas City. Cuando terminó la conferencia, el pastor Jeff Adam nos invitó a su casa a comernos un asado. Interesante. Fue muy interesante para mí ver la sencillez y la humildad de aquel hombre. Y al paso de los años, como yo comencé a estudiar con el seminario que él comenzó, terminé mi curso de la predicación expositiva y para concluir ese curso, el examen era hacer un bosquejo, por lo menos un bosquejo de un capítulo de cualquiera de las epístolas de Pablo menos Filemón. Esa era la condición. Y llevar ese bosquejo, varias copias de aquel bosquejo y compartirla allá que se llevó a cabo ese examen en San José, Costa Rica, en Centroamérica. Y es interesante. Estamos, después de haber ido a Estados Unidos, muchos años después, estamos allí en la conferencia y después llegó el momento de un recreo y yo no sé qué, me quedé sentado, no salí de la sala en el hotel donde estábamos y yo estaba sentado hojeando algo. Y se me acerca Jeff Adam y me dice, David, ¿quiere un café? Ah, bueno, le dije yo. Y me paré para ir a servírmelo. Me dijo, no. Quédese sentado. Yo se lo sirvo. Oh. Yo quedé así como para adentro y un poco como avergonzado. Que un pastor más grande que yo esté dispuesto a servirme un café y traérmelo a mi mesa. Qué interesante. Yo he estado muchas veces, 3 veces en su iglesia. Y la última vez que fui,
fue el 2015, creo que fue, por una conferencia que se llevó a cabo en su iglesia, que no tenía nada que ver con él, pero él ofreció el edificio para hacerla con perspectiva. Entonces, el último día tenían que mostrar a todos nosotros que éramos los oyentes allí en esa conferencia. Nos sacaron de la sala que teníamos todos los días la conferencia, todo el día, todos los días y todo el día. Fue muy cansadora. Pero en una tarde nos sacan de esa sala y nos llevaron a hacer las clases en otra parte. Pero no nos dieron mayor explicación, hasta que después, cuando entramos a la sala que siempre teníamos las clases, habían preparado con caja de cartón, con acerrín y un montón de cosas para tratar de meternos en la cabeza que estamos dentro de un basural. Como cuando vamos a ir a predicar el Evangelio a unos barrios pobres. Esa era la sensación que nos quisieron dar y nos explican eso. Y luego comienza la clase. Y comienzan a preguntarnos, ¿cómo te sentiste tú? Estás dentro de un basural. ¿Qué te parece? Pero el punto es, cuando terminó la clase, inmediatamente, ¡pum!, se levanta Jeff Adam y su esposa, la hermana Katy, y van a buscar a la aspiradora y comienzan ellos a limpiar. La esposa de él y él a limpiar, en un 2x3, aquí no ha pasado nada. Varios de las personas que fueron, que no conocían a Jeff Adam, quedaron sorprendidos. Diciendo, oye, ¿cómo es posible que el pastor principal de esta iglesia esté limpiando este lugar? Yo no me sorprendí tanto porque ya yo lo conocía, yo sabía cómo es. Lo había visto predicar, y 2 veces antes también había venido a nuestro país y qué sé yo. Un pastor. Me recuerdo años atrás, yo estaba un día barriendo la calle. Un domingo llega una hermana y me toma la escoba. Así me la arrebata de la mano. ¡Ay, no, pastor, cómo se le ocurre! Usted barriendo. ¿Y qué va a pasar, hermana? Yo no voy a perder la santidad por tomar una escoba. Los que me han conocido aquí en la iglesia, los demás antiguos, saben que muchas cosas que están aquí en la iglesia las hice yo. Como por ejemplo, cada ladrillo. Aquí, esta cerámica la puse yo y un montón de cuestiones que yo hice en el pasado aquí en la iglesia. Y eso no me hace ser menos santo. Y lógicamente ni tampoco más santo. Estamos hablando acerca de la hospitalidad. Y a veces el creyente piensa que no, el pastor es un santo, no puede hacer algunas cosas. En la carta del apóstol Pablo, fíjense que la primera carta a Timoteo y la segunda a Timoteo, Pablo la escribió y son conocidas como cartas pastorales, porque Timoteo era un pastor. Pablo lo ganó para Cristo, lo discipuló, lo preparó, ¿verdad? Y luego lo envió como pastor. Y a Tito también, son las 3 cartas pastorales. Tito también era un joven predicador. Y en el Tito capítulo 1 y en el versículo 8, la escritura es la palabra de Dios, dando también las mismas cualidades de carácter a Tito, porque era pastor también, le dice en el 8, dice, sino hospedador, el siervo de Dios debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, hospedador. Hace muchos años atrás, un hermano que asistía a nuestra iglesia y llegó mucho más años antes que yo, Miguel Sepúlveda, perdón, se llama, me dijo a mí, cuando supo que yo tenía gente de otro país en mi casa, yo nunca abriré mi casa para hospedar a nadie. Qué interesante, cuando yo estaba leyendo y estudiando este tema del hospedaje, me acordé de él. Qué interesante. Hace muchos años él dejó el ministerio y dejó a su esposa. Y se fue, dejó a su esposa, se fue a otro país y está viviendo por allá lejos. Qué interesante. Yo jamás, nunca, me dijo, hospedaré a nadie en mi casa. Yo tengo el privilegio de tener algunos amigos de otros países que yo he estado en su país, que nunca me han hospedado en su casa. He estado 2 veces en Centroamérica y nunca ese pastor me hospedó. Yo no me enojé, yo lo tenía en mi casa.
Yo lo invité cuando vino acá, le dijo, ve tan fecha si quiere conocer Argentina y quiere conocer Uruguay y Chile por un bajo costo, ven tal fecha. Yo no me afecta, no me afecta. Yo puedo dormir parado, puedo dormir sentado, como venga. Como también mi primera vez que estuve ahí en San Pedro Sula, Honduras, tuve el privilegio de estar en la casa del pastor Thompson. Cuando fui a dar ese examen que les cuento yo de la aplicación positiva, cuando fui a sacar el pasaje, la mujer de la agencia me dijo, mire, por poquito dinero usted puede tener el privilegio de hacer otra escala en Centroamérica. ¿Conoce a alguien en Centroamérica? Me acordé del pastor Thompson, que lo conocí, lo llamé y me dijo, no hay un problema, David, pásate para acá. Y él me fue a buscar. Y su esposa andaba en Estados Unidos y cuando llegó a su casa me llevó a su dormitorio y me dijo, David, esta es tu cama, esta es la cama matrimonial nuestra. Mi esposa no está en Estados Unidos, va a estar como una semana ya, así que duerme aquí. Y me atendió como rey. Las comidas, porque cocina muy rico, todo. Y cuando yo andaba con él, íbamos del aeropuerto a su casa, vi así una tremenda fruta, así una papaya, que yo no había idea que eran papayas, de esas no se ven en Chile, así. Y le pregunto, oiga, pastor, ¿y qué es eso que se vende ahí? Me dijo, ya quédate callado nomás, te voy a comprar y te voy a preparar. Y me hizo los otros días, fue y compró con leche. Maravilloso, un hombre maravilloso. Algunos, sin saberlo, como dice Pablo ahí en capítulo 13, versículo 2 de Hebreos, han hospedado ángeles. Yo le dije hace un rato que he tenido el privilegio de tener mucha gente de muchos países en nuestra casa, aún desde que mis niñas estaban pequeñas. Y yo creo lo que dice la Biblia, algunos sin saberlo han hospedado ángeles. En nuestra casa nosotros tuvimos 3 ángeles extranjeros del mismo país. 3 ángeles, pero ángeles caídos. Ángeles caídos. ¿Por qué digo caídos? Porque hasta el día de hoy ninguno está sirviendo al Señor. Y buenas personas, pero caídos. Uno nunca sabe. Los 2 primeros llegaron aquí a Chile años atrás. Eran uruguayos. Llegaron a nuestro país porque una chica había venido de la iglesia de ellos a nuestra iglesia. Y se hizo amiga de uno de los jóvenes que venía a nuestra iglesia. Y ese joven le dio la dirección de su casa. Y estos 2 salieron de Uruguay para dar una vuelta en el mundo y cuando están en la otra punta lejos dicen, oye, ¿por qué no nos vamos a Chile mejor? Ya habían gastado bastante dinero y se vienen a Chile. Y llegaron a la casa de los hermanos Videla. Y ese día fue un domingo, después del almuerzo, estaban dando un partido importantísimo en la tele. Y todos los hermanos Videla Lara digo, del hermano Julio Videla, su familia, todos los chiquillos siempre han sido buenos para fútbol. Y cuando llegan a la casa, lógicamente está todo oscuro y se sientan y todos son mis hermanos y le dice Cristian, buscamos a Cristian Videla. Sale Cristian, hola, ¿cómo le va? Estamos viendo un partido, sé que se sentaron, dice todos callados, me cuentan estos 2 ángeles caídos. A la casa de los Videla, y le dicen, es mi hermano, mi hermano, mi hermana, mi hermana, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. ¡Oh! Dijeron ellos, ¿qué vamos a hacer aquí? Cristian desesperado me llama y tengo que recibirlos yo, sin conocer, sin carta, sin nada. Los llevamos a la casa nosotros con pura fe. Yo siempre oro nomás al Señor y que el Señor se preocupe. Después fuimos amigos y hasta ahora ya no, se olvidaron. Ángeles caídos. Pero por otro lado, he tenido de otro país que es curioso, ángeles, pero no caídos. Poco antes que mi hija menor se casara con mi yerno ecuatoriano, él vivía allá, lógicamente, y acompañé a mi hija a hacer unos trámites al centro, mi hija Beverly. Y andamos en la Plaza de Armas cuando un día nos encontramos con Daniel Cervantes, un buen elemento, un chico ecuatoriano. Y nos cuenta,
Saben que de nuestro país va a venir, de nuestra iglesia, va a venir un joven a estudiar a la facultad teológica. Pero lastimosamente el Instituto Bíblico cerró las puertas, ya no hay internado. ¡Ah! ¡Qué triste! Entonces yo le dije, mira, voy a hablar con mi esposa, no te digo nada, porque con mi esposa ya habíamos tomado la decisión no tener nunca más ningún extranjero, porque hay otro extranjero que tuvimos, se portó muy mal. Hizo cosas que no corresponden y que me afectó mucho a mí. Entonces dijimos no. Llego a mi casa, le digo, Edith, ¿sabe que nos encontramos con Dani y Daniel? Y va a venir un joven de la iglesia, la facultad no tiene alojamiento ahora, no va a dar alojamiento, va a venir este joven. Y mi esposa, no sé cómo, me dijo, bueno, dile que se venga acá. Y nosotros tuvimos por un año en nuestra casa a René Zambrano. Y no, él llegó medio semestre, llegó al invierno aquí, todo el segundo semestre, y después estando allá me dice que va a venir con otro joven. Y vino. Yo lo fui a buscar a la terminal y llegó con Vicente Quijije, ecuatoriano también, de la misma iglesia. Y después con el tiempo yo invité para ayudarme a evangelizar al primer operativo médico que se hizo en la isla Butachau, que al primero en ese entonces. Había habido muchas huelgas aquí en nuestro país de los universitarios, entonces no había ningún joven que me pudiera acompañar. Así que yo invité a estos dos ecuatorianos y vinieron, y entre ellos vino Vicente Quijije y también vino José Luis Loor. Para la gloria de Dios. Por eso que estos fueron ángeles, 3 que también tuvimos de ecuatorianos, que es curioso los números. René Zambrano está pastoreando una iglesia, José Luis Loor sigue pastoreando una iglesia, y René Zambrano es un buen líder de jóvenes en otra iglesia. Qué interesante, uno nunca sabe. Y tenemos una tremenda amistad con ellos hasta el día de hoy. El creyente también tiene que ser hospedador. No solo el pastor, el creyente también. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Pedro nos dice aquí en su primera epístola, en el capítulo 4, en el versículo 9, 4:9, nos dice lo siguiente: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Si uno va a hacer algo, lo va a hacer de corazón. Y así nosotros lo hemos hecho. Me recuerdo, tuvimos a una familia extranjera también, que nos vinieron a visitar. Y mi esposa está preocupado, ¿qué hacemos? Yo le dije, cocina normal y lo más sencillo. Y mi señora siempre quiso hacer lo mejor de lo mejor. Y un día estaba haciendo pastel de choclo. Y la mazamorra hay que cocinarla, antes de poder hacer el pastel. Pero al principio, cuando estaba media todavía cocinada, viene esta hermana uruguaya y ve la olla y huele. Hizo algo asqueroso. Y a su marido, que había estado aquí en Chile, en nuestra casa también, viviendo con nosotros, le encantaba. Y su hijito, que en ese tiempo estaba pequeño, quería comer pastel de choclo. Y ella le dijo no al niño. El niño quedó tan triste, yo me sentí mal. Porque el niño quería comer pastel de choclo y ella le dijo que no. Un amigo mío tuvo en su casa a comer a unos americanos que pasaron por Santiago, no tenían dónde ir, los llevó a su casa. Y preparó comida. Y me cuenta que cuando sirve la mesa, los platos, los hijos del gringuito, americano, misionero, hicieron así, ¡ay, qué asqueroso! Y yo le dije, ¿y tú aguantaste todo eso? Sí, me dijo que iba a hacer, si tenía como no sé cuántos niños. Dele echado a la calle. Yo en ese sentido no tengo más. Una cosa que digan, pero otra que están haciendo esos escándalos, la cosa cambia. Porque este no es un hotel. Por lo menos mi casa no es un hotel. Nosotros tenemos que hospedar sin murmuraciones. El creyente tiene que practicar el hospedaje. Pablo dice en Romanos 12, en el versículo 13. Romanos 12, versículo 13. Lo siguiente: compartiendo para las necesidades de los santos,
practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Es curioso que en la Biblia encontré un ejemplo que yo lo entendí con bastante claridad en el libro de Primera Carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 5. Y me acordé porque el año pasado me ocurrió esto. Primero Timoteo, capítulo 5. Dice aquí en Primera Timoteo, capítulo 5, en el versículo 10, lo siguiente. Pablo está escribiéndole a Timoteo acerca de las viudas. ¿A qué viudas se le debe ayudar a la iglesia? Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, Viuda. El año pasado fui invitado por el pastor Alfredo Núñez a Pisco, en Perú, que está de Lima hacia Arica, para que puedan entender que es muy árido, muy diferente. Nunca había estado yo en esos lugares. Y un día salimos a caminar con el pastor por el barrio de él. Caminamos mucho, hasta que se puso el sol, de noche. Y cuando estamos bien de noche, me llevó a la casa de una de las hermanitas, que es muy fiel, una viejita, mayor, abuelita. Y yo había conocido el año anterior en el Instituto Bíblico a su hijo, o uno de sus hijos, que fue a las clases del instituto que yo hice allí en Iquitos. Y ella es fiel en la iglesia, y ese hijo va a la iglesia en Pisco. Y el pastor Alfredo me dice: pastor, ¿sabe? Pasemos aquí, aquí vive la abuelita, la mamá del hermano Rommel. Vamos, bueno, vamos, le dije. Pasamos allá, era tarde, ya hacía un poco fresco, y nos sirvieron como leche con no sé qué cosa, como con cuáquer molido, muy rico, calientito, que era muy agradable tomarlo en ese momento, como ya estaba el clima. Y cuando nos veníamos, esta hermanita mayor, viuda de muchos años, sacó un billete y me lo pasa. Así, lo enrolló un poco y me pasó. Le dije: no, hermanita, no, deje, porque yo generalmente no recibo plata cuando voy a otro lugar. Y no, ella insistió, me dijo: no, pastor. Yo puse eso en mi corazón, tome, llévelo. Así que lo recibí. Y después se lo pasé al pastor para que pagara la locomoción. Qué interesante. Una viuda pobre. Su casita, el techo de la casa, hermanos, era de plástico, con ese plástico azul. Pobre, muy pobre. La casa pobre, pero el corazón de esta hermana, un corazón grande, una viuda. Qué interesante. Nos atendió con lo que tenía en el momento. Y más encima me dio 20 soles. Qué interesante. Para ella, 20 soles es mucho. Para concluir, cuando el Señor Jesucristo nació, cosa curiosa, escucha bien, cuando el Señor Jesucristo nació, qué triste, no hubo, dice la Biblia, un lugar para él. No hubo quien le hospedara. Lucas, capítulo 2. Qué triste. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué triste. Los mesones eran los lugares de hospedaje. A eso sería un mesón, un lugar de hospedaje. No hubo un lugar para que María, la madre de Jesús, diera luz. No hubo lugar para él en el mesón. La naturaleza física
de Cristo nació en un pesebre. Pero quiero mostrarte algo impresionante. Si tienes tu Biblia, en el libro de Miqueas, Miqueas, por favor. Aquí la Escritura, la palabra de Dios nos dice, en Miqueas capítulo 5, y en el versículo 2, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Observa lo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, observa bien, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué interesante lo que dice aquí, porque Jesús nació en un pesebre, pero como hijo de Dios, dice la Biblia, era desde los días de la eternidad. Él siempre estuvo. Por eso que estuvo presente en la Trinidad. Él es el primogénito y el unigénito Hijo de Dios. Tan importante fue el nacimiento y la vida de Cristo que Cristo marcó al mundo con antes de Cristo y después de Cristo. Muchos no quieren creer en Él, pero Él hizo una línea antes de Él y después de Él. Hoy en día, los hombres no quieren abrir sus corazones al Señor Jesucristo. Muchos, escúchame bien, muchos hay en el infierno que dijeron palabras parecidas a estas. Te invito a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 26. Hechos 26, versículo 28. Observa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Como nosotros decimos en Chile, casi creí en Cristo, casi tomé la decisión. Pero te tengo una mala noticia, mi amigo. Te tengo una mala noticia, mi amiga. Los casi no salvan. Los casi no salvan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, en el versículo 25, observa lo que dice la Escritura. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Qué interesante. ¿Quién es dueño del tiempo? Santiago nos dice que debemos decir, si Dios quiere, haré tal o cual cosa. Pero nadie es dueño del mañana. Absolutamente nadie. Hoy es triste ver que hay muchas iglesias que tienen a Cristo afuera. En tu Biblia, por favor, Apocalipsis capítulo 3. Nota que interesante algo aquí. Y observa bien, por favor. Observa bien la Escritura. En capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el versículo 20. Aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, vemos la última iglesia de Asia. La séptima, la última, que nos describe los últimos tiempos que estamos viviendo. Pero observa lo que dice. 3:20 de Apocalipsis. He aquí la iglesia de la Odisea. He aquí
yo estoy a la puerta y llamo. Fíjate que Cristo está fuera de la iglesia. Fíjate, por favor, que Cristo está fuera de la iglesia. Por fuera de la puerta está tocando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Muchas iglesias hoy hay en donde no se predica la salvación a través de Cristo, la redención por la sangre de Cristo. Como hospedador, para terminar, como hospedador, ¿eres como Abraham? ¿Eres como Zaqueo? ¿O tu actitud es como estos dos hombres que acabamos de ver aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿O tu actitud es como la iglesia de la Odisea, que todavía Cristo está fuera de tu vida? Cristo quiere que tú le abras la puerta de tu corazón, porque Él quiere hospedar en tu vida. La decisión es tuya. Solo tú tienes que arrepentirte de tus pecados, pedir perdón al Señor, humillarte ante Él y decirle: Señor, perdóname, yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero ser una hija tuya. Arrepiente de tus pecados y deja que Cristo entre a tu vida, a hospedar en ti y te dé una nueva vida. Y Él lo hará. Que el Señor te bendiga y te guarde. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque a través de ella hemos visto el amor fraternal en el hospedaje, en ser un hospedador. Es triste ver hoy en día que la gran mayoría de la humanidad no le ha dado a Cristo hospedaje. Cristo hoy quiere entrar en las vidas, cambiar la mente y los corazones del ser humano y dar la vida eterna. Yo te pido por aquellos amigos que están mirando esta enseñanza, que no tienen aún el privilegio de ser llamado un hijo o una hija de Dios. Dale esta oportunidad antes que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo entrante. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.